Hay un momento que vamos estudiando, que vamos viendo aquí en Lucas, que es como algo que dijimos que es como el clímax, que es como el parteaguas, como lo que... ¿La qué? La confesión de Pedro. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Pero habíamos dicho, ahora todos dicen, sí, claro, ya me la sabía, ¿verdad? Pero antes que preguntaran, no pasa nada, yo les creo. La confesión de Pedro es como un parteaguas en Lucas porque justamente él va presentando varios de sus milagros, pero hasta el momento realmente no explícitamente alguien lo reconoce como el Cristo, el Hijo de Dios o el enviado de Dios que tenemos ahí, ¿no? El Mesías. Entonces, en este momento, a partir de ahí, va a cambiar un poquito lo que vamos viendo. Y parte de ese cambio es lo que estamos desarrollando y desarrollamos aún la semana pasada, las nuevas reglas del reino. Ok. Él es el enviado de Dios, pero eso ¿a qué nos va a llevar a nosotros? Y vamos a ver que justamente ellos tienen una idea no tan buena de lo que eso significa. Y ya vimos que Jesús incluso les empieza a decir cosas difíciles. Pero bueno, vamos a entrar directamente a esto, a lo que es justamente este estudio. Y bueno, yo quiero tal vez introducir un concepto que no sé si lo hemos desarrollado mucho. Pero quiero introducir la idea de un reino de Dios, lo cual es nada nuevo. Pero aparte del reino de Dios, el reino nuestro, el reino individual de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, tal vez yo he hecho algunas figuras ahí como medio extrañas, ¿verdad? En el reino de Dios, y yo espero de verdad estar participando fielmente en el reino de Dios, Armando maneja un Nissan Versa 2015, ya se acuerdan de esa figura que les hacía, ¿no? Pero en el reino de Armando, ¿qué carro maneja? Ya no quiero el Ferrari, ahora quiero un Bugatti. Porque además el reino de Armando es cambiante. El reino de Armando de repente quiere una cosa y de repente quiere otra. ¿Y saben qué no nos conviene? No nos conviene manejarnos de acuerdo con nuestro propio reino, porque es cambiante y no es nada, pues ni siquiera saludable, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestro propio reino. No sé si me explico con esto y todos me van siguiendo. Entonces, en cada uno de nuestros reinos individuales, pues vamos a querer ciertas cosas. Ahora, creo que si bien cada quien puede tener su propio reino individual, yo quiero un Ferrari, mi papá quiere un Bugatti y Mike quiere un Mustang porque es de Estados Unidos, pues podemos tener estas cosas individuales, pero creo que hay ciertos aspectos que todos compartimos respecto a nuestra perspectiva personal del reino de Dios. Y es eso tal vez lo que vamos a estar viendo en lo que estas personas que están con Jesús, sus discípulos expresan. Entonces, estudiando las nuevas reglas del reino, vamos a seguir modificando nuestras ideas erradas de la verdad. ¿Se acuerdan que íbamos viendo la verdadera algo, la verdadera otra cosa, verdad? Bueno, vamos a recordar también, solamente para ver en dónde estamos en este momento, yo espero que la mayoría se acuerden, acto seguido de la transfiguración, ¿ok? El reconocimiento del poder de Dios en Jesús al reprender a un demonio y el anuncio de su muerte en servicio a ellos como un ejemplo de que así se sigue a Jesús. ¿Se acuerdan? Dicen: el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz, ¿qué más? Cada día y sígame, ¿no? Entonces, esto es lo que justamente Jesús nos va a enseñar. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo cada día y seguirlo a Él? Ahora, posterior a esto que acabamos de decir, estos episodios, la transfiguración y todo esto que vimos, Jesús está explicando cómo se ve una persona que participa del reino de Dios desde el servicio, lo que decíamos, desde negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Acompáñenme a leer los versículos del 46 al 48, por favor. Lucas 9, 46 al 48. Hay algunos pasajes que van a estar acá, otros que van a estar en sus Biblias. Yo les pido que algunos, bueno, si están acá está bien, pero yo les pido que igual lo tengan abierto en sus Biblias para tenerlo un poquito más sencillo también, ¿sale? De hecho, solamente vamos a buscar 3 pasajes en nuestras Biblias, los demás van a estar por acá, ¿sale? Entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño de entre todos vosotros es el más grande. ¿Ok? Ahora, ¿qué vemos aquí? Lo primero es que vemos una discusión pues bastante natural, ¿verdad? Ellos acaban de entender, tú eres el Cristo, tú eres el que vino aquí a salvarnos y vas a ser el rey. ¿Y qué crees? Pues nosotros somos tus discípulos. Entonces, ¿qué asumen los discípulos? Pues nosotros vamos a reinar también con él. No sé si me explico, ¿no? Ellos piensan que se acaban de sacar la lotería de alguna manera. ¿Y cuál es la pregunta que hacen? ¿Quién de nosotros algún día será el mayor en el reino de Dios? Y aquí es donde todos nosotros, que conocemos un poquito del relato, nos ponemos bien fariseos, ¿verdad? Ja, 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 estos discípulos tontos que no entendían el reino de Dios, porque el reino de Dios se trata del servicio y Jesús ya se los dijo.
¿verdad? Ya todos sabemos eso, ¿verdad? Qué ridículos estos que estaban peleando de quién iba a ser el mayor. Pero, ¿sabes? Yo creo que esa actitud que tienen los discípulos es algo que aún a estos tiempos de repente nos puede ir siguiendo, ¿no? Yo ya llevo un rato sirviendo en la iglesia local y siempre me parece interesante un fenómeno, ¿verdad? ¿A quién de aquí nos gusta servir? ¿Quién puede decir, a mí me gusta servir? Qué padre, ¿verdad? Somos súper espirituales todos acá. Pero algo que me parece interesante es que sí tendemos a que nos gusta servir desde donde nos vemos más grandes. Simplemente vean aquí este púlpito, ¿verdad? No es un púlpito, como la plataforma. Me gusta sentirme más grande. Yo no soy muy alto, soy chaparrito, entonces necesito esto para que me vean, ¿verdad? Pero no voy tanto a eso, voy a tal vez que nos gustan cosas que se vean, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, pues es la música, ¿no? Nos gusta participar de la música porque ahí se ve mi talento, me veo más grande. Puede que me gusta la enseñanza también, porque me veo más grande, porque me veo como que sé más de alguna manera. Los que me conocen saben que no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas que muchas veces nos gusta hacer. Ahora, un pequeño disclaimer. No por participar de estas cosas estamos siendo malos. Cuando participamos de la enseñanza, pero con una mentalidad de servicio, o de la alabanza, lo mismo, con una mentalidad de servicio, pues estamos participando del reino de Dios. El problema es que muchas veces estas cosas las hacemos para querernos vernos grandes. No sé si me explico con esto. No es que estar al frente esté mal, lo que está mal es que yo quiera estar al frente para verme más grande y no porque quiera servir a otros. ¿Sí? ¿Me explico con esto? ¿Sí? Más o menos. Espero que sí. Ok. Tal vez, como ya tenemos el antecedente en esta enseñanza, no verbalizaríamos pues justamente esto, ¿verdad? Yo quiero ser el mayor. Pero de alguna manera nuestras acciones y nuestras actitudes muchas veces sí demuestran que yo quiero ser el mayor, que yo quiero que me sirva más de lo que yo estoy dispuesto a servir. Y esto es justamente lo que está ocurriendo con estos discípulos y, como les digo, creo que nos pasa a nosotros, aunque no lo verbalicemos, porque ya tenemos pues este antecedente, ¿verdad? Y estaría mal decirlo. Entonces, como que vamos a decirlo así, palabras más, palabras menos, sí tenemos hoy en la actualidad esta discusión de quién va a ser el mayor, ¿no? En una iglesia que yo conocía, de repente las discusiones, el pastor principal se iba a retirar y todos estaban preguntándose quién va a ser el sucesor del pastor principal. Y había como una especie de competencia. Ninguno de ellos iba a decir yo quiero ser el mayor, porque tenemos la historia. Pero ¿de qué pasa, hermanos? Creo que sí llega a pasar. Ahora, algo muy interesante. Jesús acá, ¿a quién les muestra? Un niño, ¿ok? Ahora, aquí me gustaría ver dos paralelos de esta misma historia para explicar por qué este niño. Y vamos a ver dos conceptos. Mateo 18:4, que lo ven aquí, dice así. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Humillación. Y vamos a hablar de esto. Marcos 9, del 35 al 37. Este es un poquito más extenso. Hablando de este mismo relato, ¿verdad? Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Quedémonos mucho con esto. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos justamente dos ideas. La primera, humillación, y la segunda, servicio. ¿Y a quién? ¿A quién se dice que es este servicio? A Dios por medio de servirle a quién. Bueno, a Cristo. Y después a Cristo por medio de servirle a. Entonces, cuando nosotros servimos a alguien como un niño, servimos también a Cristo. Y al servir a Cristo, servimos a Dios. Porque es lo mismo, ¿verdad? No vamos a discutir en este momento la Trinidad. Ahora, tal vez aquí la pregunta es, ¿por qué a un niño? ¿Sale? Bueno, pues aquí me gustaría poder explicarles algo del contexto de este tiempo, pero en realidad no es nada más del contexto de este tiempo, es parte también de nuestro contexto. Y es bastante similar. Ahora, para hacerles ver esto, ¿no? Hermanos, los niños son importantes y todos al unísono decimos, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Segunda, debemos servir a los niños, según esto que vimos. Sí, debemos servir a los niños. Y la que siempre hacemos, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Pues sí, ahí los tenemos, ¿no? Y les estamos entreteniendo con una clase. No es cierto, hermanos. Los estamos, y espero que ese es el corazón de los hermanos que sirven con los niños, estamos instruyéndolos. Y por medio de instrucción también los estamos sirviendo, ¿ok? Pero no siempre, hermanos, realmente tenemos a los niños en este lugar. Y yo voy a ser el primero en admitirlo, ¿no? ¿Cuántos se identifican con esto, no? Estás platicando con otro adulto y de repente llega un niño y te interrumpe, papá, 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 o ¿qué les decimos? Espérate, ¿ok? Ahorita no queremos hablar de esto.
Y te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Lo que tiene que decir un niño o lo que tiene que decir un adulto? A ver, a veces la verdad, lo que tiene que decir un adulto. A veces sí lo que tiene que decir un niño. Yo lo mismo digo. Yo soy el primero, ¿verdad? En que el que puedo decir como que esto es algo que puede ser que me cueste bastante. Pero aquí mi intención tampoco es decir, bueno, vamos a dejar que los niños dominen el mundo, vamos a dejar que nos interrumpan. Está mal que interrumpan los niños, ¿verdad? Hay que educarlos, hay que enseñarles a no interrumpir, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que muchas veces los niños ocupan en nuestra mente ese lugar como de última clase, ¿no? No sé si me explico, o sea, no son importantes. Vemos a un niño en la calle y no va a ser como algo que nos va a penetrar en las cabezas como que este es importante. En especial en esta sociedad, hoy se habla mucho de la educación, pedagogía, cuidado de niños y todo eso, pero realmente a lo largo de la historia a los niños siempre se les ha tenido como, es un niño, ¿verdad? No es de importancia un niño. Y sin embargo, Jesús ocupa este niño para hablar de algo, ¿verdad? Este niño que ocupa tal vez la posición más baja no es alguien a quien nosotros consideramos debemos servirles. Porque, ¿sabes? No solemos servir a alguien que no es superior o no consideramos como superior a nosotros económicamente o en conocimiento o en experiencia o en lo que sea que nosotros consideramos que esta persona nos supere. No sé si me explico, ¿no? Servimos al que tiene más que nosotros o lo estimamos como superior a nosotros. Estimamos como superior al que tiene más dinero, al que tiene más conocimiento. En la iglesia también pasa. Y fíjate lo que hace Jesús. Jesús toma a este ciudadanito de última categoría, quien no importa, porque ¿qué crees? Carece de economía, conocimiento y por supuesto experiencia, ¿verdad? No tiene nada que yo pueda estimarlo como superior terrenalmente. ¿Y qué les dice? Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe. ¿Sabes cuál es la enseñanza de Jesús? Este niño, este ciudadanito de la categoría más baja, es tan importante que servirlo a él es como servirme a mí, dice Jesús. Ahora esto no se queda aquí, sino que dice que cualquiera que se rebaje al nivel de este niño es el de entre ustedes el que será el mayor. Pero ¿cómo no? Y es aquí donde recordamos una palabra que decíamos la semana pasada, contraintuitivo, ¿verdad? Es decir, en contra de nuestro propio entendimiento, nuestra intuición, lo que naturalmente pensamos, ¿verdad? Estas ideas como cuando soy débil soy fuerte. ¿Cómo que cuando soy débil soy fuerte? Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo que para ser el más grande tengo que ser el más pequeño? Tampoco tiene sentido. Y a mí me gustaría hacer una ilustración que tal vez ustedes vieron en algún meme o algo así, que es como de estos lobos, ¿verdad? ¿Alguien reconoce esta historia? Muy bien. Me puse a investigar porque de verdad como que mi mente no me permite ser deshonesto en algunas cuestiones de estos ejemplos y lo que ustedes vieron en Facebook no es totalmente preciso, ¿verdad? Pero sí de alguna manera puede pasar. Lo que se explica es que en una manada de lobos hay algo que sí es bastante fidedigno, que es que los más débiles, que son los niños, o los más vulnerables, vamos a llamarlos, o los lobitos enfermos, los más viejitos y todo eso, generalmente están como en medio de toda esta línea de los lobos. Ojo, tampoco es que siempre viajan así, a veces viajan de diferentes maneras, pero esto me parece una buena ilustración. Al frente, pues van justamente los que conocen el camino. En muchas ocasiones son los líderes. Y los que viajan hasta atrás, no sé si estoy en el sentido correcto, hermanos, al revés, los que están hasta atrás, muy bien, los que están hasta atrás muchas veces son también los líderes. Y usamos como ese ejemplo como de algo bien bonito, ¿verdad? Sí, los líderes siempre van hasta atrás. Solamente que ahí pues tal vez siendo bien honestos, a veces van hasta atrás, a veces van adelante y a veces van en medio, pero es como interesante cómo van como rodeando toda la manada. Dentro de las cosas, a veces van hasta atrás. ¿Por qué van hasta atrás? Porque van cuidando desde atrás. A veces van hacia adelante. ¿Por qué? Porque van guiando. Pero de adelante se pasan en medio. ¿Por qué? Porque van cuidando a los más vulnerables. ¿Quién de estos está al servicio de todos? Los líderes. No sé si me explico. Ellos no encargan a los más bajitos a cuidar a los más grandes, sino que fíjense que a través del liderazgo se llama un liderazgo, pero un liderazgo que conlleva servicio, de alguna manera. Instinto en el caso de lobos, esa es la realidad. Pero esto es lo que de alguna manera nos ayuda no tan fielmente ilustrar esto que está diciendo Jesús, ¿sale? Entonces, esta ilustración de Jesús, pues justamente nos enseña algo. Deben de servir aún al más pequeño. ¿Pero por qué? Porque es en mi nombre. ¿A quién le importa? A ustedes muy probablemente no. Ustedes los tienen como los ciudadanitos de la peor categoría. Pero para mi reino, y él lo dijo en otra ocasión, de los niños es el reino de Dios.
son importantes. Y no solamente los niños, toda aquella persona que consideramos de una categoría más baja que nosotros. Porque aquí todos vamos a decir, ¿existen personas que tengan una categoría más baja que nosotros? No, por supuesto que no. Pero en nuestro trato con personas, creo que puede pasar que sí hagamos esas distinciones. Me gustaría que aquí en sus Biblias vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Vamos a leer un pasaje bastante larguito. Filipenses 2, versículos del 3 al 4, y yo se los voy a leer, pero les pido que por favor ahí me acompañen con sus vistas. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros, ¿ok? Entonces fíjense acá esto que dice, hay que estimar cada uno a los otros como ¿qué? Superiores a él mismo. Entonces, ¿quién es superior, hermanos? Todo aquel que no soy yo, ¿sí? Yo soy inferior a toda persona ajena a mí. Mi esposa es superior a mí. El esposo de algunas hermanitas acá es superior a ellas. Pero fíjense, aún mis hijos son superiores a mí. No significa, ojo hermanos, porque ahí es donde dirán, bueno, sí, voy entonces a dejar que mis hijos hagan lo que quieran y me manden, ¿verdad? Pero significa que la forma en la que yo los lidero tiene que ser a través de servirles a ellos. Mi prójimo, y como dijimos, pueden ser todas las personas ajenas a nosotros, deben ser estimados como superiores a mí mismo. Queda esto clarísimo, ¿verdad? Esto lo vemos aquí en Filipenses. Y vamos a ver en quién se materializa esto. Estas son las palabras de Pablo, pero nos dice con bastante autoridad no suya, hagan esto. ¿Por qué? Dice, ahora vamos a leer del 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, ¿ok? No lo consideró tan como algo más importante, ¿verdad?, que lo que hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate esto, Jesús siendo Dios, se hizo pequeño como nosotros. Así como Él les pide a los discípulos, sirvan a los que son más pequeños que ustedes, Él se hizo pequeño como nosotros. Pero en realidad esto no hizo más pequeño a Jesús, sino más grande. Continuemos, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, si alguno de nosotros realmente queremos ser grandes, esto debe ser a través del servicio. Aun si esto representa humillación en esta vida. Y Jesús lo hizo por nosotros. Él es el primer ejemplo en cumplir con esto. Pero recordemos lo que decía Pedro al final en sus conclusiones. Lo hizo para que nosotros tuviéramos un ejemplo y siguiéramos sus pisadas. Y esto, hermanos, de verdad es todo un reto. Para ver qué es este reto, vamos a ir al siguiente punto. Antes veíamos cuál es precisamente la verdadera grandeza, ¿verdad? Que está en ser pequeños. Ahora vamos a ver cómo se ve la verdadera afiliación, ¿verdad? Tenemos aquí a los discípulos de Jesús, pero ¿será que ellos realmente lo que significaba participar del reino con Jesús? Porque tenemos esta idea, ¿verdad? Que ellos están teniendo como de nosotros sí, ellos no, ¿verdad? Nosotros somos los especiales. De alguna manera nosotros nos ganamos la lotería porque andamos con Jesús y por eso pues Él nos va a ocupar en su reino. Vamos a leer los versículos ahí donde estamos en Lucas 9 del 49 al 50, ¿sale? Y ahí continuamos lo que es esta historia. Entonces dice ahí, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, hermanos, creo que ya hemos sentado una excelente base anteriormente sobre todo lo que Lucas nos va a relatar, ¿verdad? A continuación, de cómo una mala perspectiva era lo que los discípulos tenían, ¿verdad? De quiénes eran estos participantes del reino. Hermano, ahora, algo importante a notar es que en ambas historias que hemos leído existe la mención de algo importante, ¿no? Decíamos, el que recibe a este niño en mi nombre. Y dice acá que él echaba
fuera demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús, este fulano, ¿verdad? Del que no sabemos, que no era de los que estaban cercanos a Jesús, ya no estaba con ellos, pero él tal vez seguía pues expulsando estos demonios, pero en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque sabes, a fin de cuentas, ni sus discípulos ni este hombre tenían la facultad de echar demonios por sí solos, ¿verdad? Ambos necesitaban hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, quiero que recuerdes algo de la semana pasada que me parece a mí sumamente interesante. ¿Recuerda la historia del hombre del que Jesús le expulsa un espíritu inmundo, dice por ahí? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué había pasado antes de que lo haga? ¿Recuerdan? Lo intentaron los discípulos y lo lograron. Y de repente llega este fulano y él sí lo está haciendo. ¿Sí me explico? Es interesante. Y esto, por eso digo que tiene que ser como leído acto seguido. Si hubiéramos tenido 3 horas el pasado domingo, hubiéramos hecho una predicación de 2 horas, para que hubiera todo conectado, ¿verdad? Pero no los voy a torturar de esa manera. Los discípulos no habían logrado, pues, sacar estos demonios. Y ahorita ven a un fulano que sí lo puede hacer, pero haciéndolo en el nombre de Jesús. Y ellos, pues, naturalmente, como la verdad, hermanos, creo que nos pasaría a nosotros, pues se enojó, ¿verdad? Dijeron, ¿cómo que él sí puede y nosotros no? Se lo prohibimos. Ahora, este relato es bastante pequeño, pero interesante, ¿verdad? Una persona estaba echando fuera demonios. ¿Esto era algo bueno? Sí era algo bueno, ¿verdad? No, porque no estaba con nosotros. Claro que era algo bueno. Era algo que sumaba al reino de Dios. Claro, por supuesto que sumaba al reino de Dios. Entonces, ¿por qué los discípulos se enojan? Pues porque no era de entre los que eran los especiales, ¿verdad? Los cercanos a Jesús, los superiores, los que ellos tenían estos discusiones más espirituales de quién de nosotros va a ser el mayor. Y nuevamente es aquí donde todos nos ponemos nuevamente fariseos, ¿verdad? Estos discípulos no entienden absolutamente nada. Este hombre no estaba haciendo nada malo, ellos debieron más bien incluirlo, orar por él y no sé, aprender algo de él. Pero no tan rápido, porque creo que como lo mismo, esta palabra puede ser confrontativa también para nosotros. Me gustaría mostrarles esta foto, ¿verdad? ¿Qué es esta foto? Mike, vamos a preguntarle a Mike. ¿Qué es esto que está acá? No, ese es mexicano. No, eso, ok. ¿Qué es? Caldo tlalpeño. No es exactamente caldo tlalpeño, ¿verdad? Es sopa azteca o sopa de tortilla, ¿verdad? Muy bien. Fallaron, hermanos. Eso significa que les tenemos que invitar a una sopa azteca en un buen lugar, ¿verdad? Ok. A mí me gusta mucho la sopa de tortilla y aquí está mi esposa, ¿verdad? Entonces tal vez va a escuchar un poco de esto, pero ¿sabes quién hace la mejor sopa de tortilla? Porque es un plato que de verdad sí nos gusta mucho en casa. ¿Sabes quién hace la mejor que yo he probado? Mi esposa Cristina. Pregunta, hermanos, ¿de dónde viene la sopa de tortilla? De México. ¿De dónde viene mi esposa Cristina? De Estados Unidos. Ahora, tal vez alguno por acá tendrá en su mente, bueno, no, Armando, espérate, es que no has probado la que hace mi esposa o mi mamá o mi tía o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente no puede ser que una gringa venga acá y haga la mejor sopa de tortilla, ¿verdad? Y yo les digo, hermanos, ya he probado muchas, las de todas sus abuelitas incluso, pero no hay mejor que la que hace mi esposa. Una gringa que no tiene derecho a andar preparando sopa de tortilla porque es gringa. No es su herencia, no es su cultura, no tiene nada que ver con eso, ¿cierto o falso? No tiene nada que ver con la sopa de tortilla. Ahora, ¿sabes por qué a mi esposa le sale la mejor sopa de tortilla? No es por la cultura ni por estas cosas, la verdad es que, bueno, ya se está adaptando, ¿verdad? Muchísimo. A veces ya le dicen, tú eres de otro lugar y digo, no la ven. Guapísima mi esposa, ¿verdad? Ella aprendió a hacer la sopa de tortilla con tanto esfuerzo porque le gusta la sopa de tortilla, porque a ella le encanta la sopa de tortilla y cada vez que va a algún lugar y ve que hay sopa de tortilla, adivinen qué pide. Sopa de tortilla. Y un día dijo, pues gasto mucho en restaurantes, mejor la aprendo a hacer y la aprendo a hacer bien. Y todo fue, pues sí, a base de prueba y error. Yo el primero que la hacía probando hasta que un momento dijimos, esta ya es la mejor sopa de tortilla, ¿verdad? Pero esto es interesante, hermano, porque, ¿sabes? Este celo que podemos tener nosotros como mexicanos diciendo cómo es que esta gringa viene y hace una sopa de tortilla y alguno tal vez se siente así como de que, no, Armando, espérate, es que de verdad tienes que probar otra, ¿no? ¿Cómo puede ser que tu esposa? Pero tampoco ustedes la han probado, ¿verdad? Y tal vez si la prueban dicen, no, de verdad, sí está buena, ¿verdad?
Pero puede que nosotros nos sintamos así hacia ciertas cosas, como decir, no, es que no es parte de mi cultura, ¿cómo es que va a poder hacer esto esta otra persona? Eso era más o menos lo que les estaba pues pasando a esos discípulos, ¿verdad? Ellos se sentían de alguna manera pues más especiales. Ellos decían, es que esto es algo nuestro. ¿Cómo es que esta otra persona está participando de algo que nos pertenece a nosotros? Y sabes, esto nos pasa también en el mundo de la iglesia, ¿verdad? Nosotros pues somos aquí de una denominación, eso, amén, ¿verdad? Obviamente creo que no estaríamos acá y no nos llamaríamos así si no creemos que es lo mejor que podemos estar haciendo, ¿verdad? No es nada más ponernos algo ahí, podemos hablar de esto. Pero muchas veces pasa algo interesante, ¿verdad? Que nosotros los que formamos parte de una denominación que además tiene muchísima tradición, como bautistas empezamos a tener cierto celo, ¿verdad? Aquí en esta comunidad hay otra iglesia, pero no es una comunidad bautista. ¿Y saben qué hacen ellos también, hermanos, como nosotros procuramos hacerlo? Predican el evangelio. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque ellos no son de nosotros. ¿Qué dice? Los reprendemos, vamos y prohibámoselos. ¿Pero qué nos diría Jesús? ¿Qué nos diría Jesús? Ahora, aquí estoy hablando de tal vez no denominaciones o no llamaría denominaciones, ¿verdad? Sectas y hay herejías y muchas cosas, algunos grupos que no creen que Jesús es Dios, eso, bueno, creo que ahí sí podemos de repente detenérselos y prohibirlos, ¿no? Hasta cierto punto, pero eso siempre que también lo estemos haciendo nosotros. Pero hay personas que comparten nuestra fe en la mayoría de aspectos y sin embargo hay algunas cositas o costumbres que de repente nosotros no compartimos con ellos, pero ellos se dedican a predicar el evangelio. Y puede ser que nosotros lleguemos a tener este celo de decir, prohibámoselos, ellos no tienen la sana doctrina, no les permitamos hacer esto. Y voy a decirlo, no quiero decir la denominación, pero hay hermanitos que muchas veces entre los bautistas, incluso hasta existe cierta burla, ¿verdad? Porque tienen algunas costumbres raras, son muy activos y tienen como, pues sí, no ese carisma, vamos a decirlo así. Pero esos hermanitos muchas veces son los que están más metidos de repente trabajando con gente en la calle, están metidos en las cárceles, en muchísimos lugares, haciéndose ellos pequeños. Y nosotros muchas veces desde nuestra sana doctrina, que vamos a seguir sosteniendo, pues decimos, impidámosles a ellos trabajar. Yo creo que si Jesús estuviera acá, diría algo muy similar a lo que Él les dijo a sus discípulos en este momento. El que no es contra nosotros es por nosotros. Sí creemos que está en un error, hermanos, no vamos a decir que hay cosas que no, hay costumbres que de verdad creo que son incorrectas. Sin embargo, creo que el hecho de participar del reino no se puede limitar a nuestra denominación. Y a veces también pasa incluso a nuestra iglesia, ¿verdad? Si no escuchaste el evangelio en nuestra iglesia, de plano no conoces a Cristo ni para nada, ¿verdad? Y eso es falso, hermanos. El Señor utiliza muchísimas formas para mostrar justamente lo que es su presencia en diferentes personas. Yo les preguntaba, hermanos, ¿quién tiene derecho a preparar sopa de tortilla? ¿Nada más nosotros los mexicanos? Quien tenga los ingredientes y quien quiera hacerlo, aunque algunos aquí se estén mordiendo la lengua. ¿Quién tiene el derecho a participar del reino de Dios? Todos, cualquiera que quiera participar del reino de Dios. Pero, alto ahí. Si bien lo primero que tenemos que tener para participar del reino de Dios es el deseo, sí existe cierto entendimiento que es necesario antes para que podamos genuinamente participar de este ministerio, ¿verdad? Adecuadamente. Hay que tener un entendimiento verdadero acerca del verdadero propósito del reino. Vamos a leer ahora del 51 al 56. Esta porción es un poquito más larga. Y vamos a ver cómo de verdad Jesús se frustra, ¿verdad? Tal vez con este tipo de situaciones, porque no entienden todavía. Cuando se cumplía el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Recordemos esta ciudad santa, ¿verdad? Donde estaba el templo y se hacía pues todo esto lo importante, ¿verdad? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y encontraron en una aldea a los samaritanos para hacerle preparativos. Ojo con estos samaritanos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma, no? Porque además ellos se consideran, nosotros somos como Elías, tenemos ese mismo poder, ¿verdad? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora,
Ya hemos explicado un poquito acerca de los samaritanos. Este era un grupo de personas que eran considerados como estos impuros traidores. Eran aquellos judíos que se habían mezclado con los asirios, que eran otro pueblo con el que, bueno, de por sí Dios les había mandado que no se mezclaran con nadie de otro pueblo, y estos cuando los asirios tomaron lo que era el reino del norte, pues se mezclaron con ellos, ¿no? Entonces ellos de alguna manera habían traicionado la raza que, bueno, ellos tenían, ¿verdad? Y no solo eso, sino que después, al ser rechazados ellos por los judíos, también habían traicionado el lugar de reunión que ellos tenían. El lugar de reunión era siempre la ciudad santa, la ciudad de David, que era Jerusalén, ¿ok? Eso es como el concepto teológico, no porque David hubiera nacido ahí, pero bueno, es la ciudad santa. Y ellos habían hecho de Gerizim, que era un nuevo lugar santo. ¿Quién aquí recuerda esta historia de la mujer samaritana, verdad? Que tienen ahí como una discusión acerca de cuál era el lugar donde se tenían que reunir, y ella estaba pues justamente en este lugar y dice, bueno, de aquí, y habla de un relato de ahí con Abraham, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos aquí estos traidores y ellos rechazan a Jesús, ¿verdad? Que es algo que también pues los hace tal vez no quererlos más, pero tal vez aquí decir tal vez a veces decimos como, porque ellos de repente decían descienda fuego del cielo y los consuma. Bueno, es que ya en este pueblo había como una mala reputación, ¿verdad? Ya se hablaba de ellos como personas que pues no querían, ¿verdad? Eran traidores, eran impuros. Entonces, cuando los discípulos de Jesús salen a buscar un lugar donde hacerle preparativos a Jesús, estos samaritanos se dan cuenta de que se dirigen a Jerusalén. Entonces, eso les produce un problema. ¿Entendemos por qué? Porque para ellos el lugar de reunión no es Jerusalén, sino Gerizim. Y ellos dicen, pues a nosotros nos han rechazado para poder ir a Jerusalén y por eso tuvimos que hacernos de otro lugar, Gerizim. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo rechazamos. No sé si me explico, ¿no? Están respondiendo muy, como es una especie incluso como de venganza, ¿no? Ah, ok, van a Jerusalén. Allá nosotros nos rechazan, entonces yo aquí no te voy a recibir. ¿Sí me explico esto? ¿Está claro esto? Ok, muy bien. Entonces eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, cuando ellos, estos traidores, como buenos traidores, no reconocen a Jerusalén como la ciudad santa, pues rechazan a Jesús, ¿no? ¿Qué es entonces lo más lógico que vamos a hacer con estos traidores? Pues aquí los hijos del trueno, llamados en otro pasaje, dicen, oremos para que sean consumidos, ¿verdad? Porque eso es lo que harían las personas que participan del reino de Dios, ¿verdad? Pues no. Ahora esto nos suena totalmente ajeno, ¿verdad? Ninguno de nosotros jamás le desearía un mal a nadie, ¿verdad? ¿No, verdad? Nunca nadie lo ha hecho, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero hay personas de repente, algunos en la iglesia, que de repente sí lo hacen. No los conozco, yo no conozco a nadie así, ¿verdad? No, yo nunca he sido así. Yo tuve la oportunidad de viajar a Chile, ¿no? Este diciembre, ¿recuerdan? Ahí nuestro hermano Mike predicó y ahí estamos negociando para ver cuándo, no negociando, no vayan a malentender nada, ahí estoy diciendo esto. Estamos viendo cuándo él puede participar, ¿verdad? De la predicación nuevamente. Ahí esperamos su calendario y lo digo desde acá para presionarlo. Estuvimos ahí en Chile y pues estuvimos en una iglesia que es justamente nuestra iglesia, Iglesia Lampey Chile, y estuvimos participando pues de diferentes actividades, ¿no? Estuvimos participando de evangelismo, platicando con mucha gente y nos sorprendió lo abiertos que estaban los chilenos a escucharnos a nosotros, ¿no? Como mexicanos. A mí me decían, tú hablas como Luisito Comunica, o a veces dicen, es que ustedes hablan como el Chavo del Ocho y generalizan, ¿no? Como que lo que escuchan allá es lo que de alguna manera ven, ¿no? Y es con quien nos identifican. Algunos hermanos, no, a Franco Escamilla. Y yo le digo, hermano, ¿por qué escuchas a Franco Escamilla? Bueno, hermano, esas cosas son curiosas. Y en una ocasión estuvimos en una como playa muy, muy bonita, muy fría, pero pues habían como unos botecitos que llegaban ahí, eran como lanchas más bien, con motor y todo eso, íbamos cubiertos, y era la manera en la que se llegaba a esa isla. Y de repente me pongo a platicar con uno de los que trabajaban ahí, chileno, ¿no? Y le digo, hola, pues, nos empieza a preguntar, oye, ¿de dónde vienen? De México. Oye, qué gusto recibirlos. Le digo, ¿reciben muchos mexicanos acá? No, no recibimos, pero de verdad, qué gusto que ustedes estén acá. Oye, le pregunto, ¿cómo es generalmente el chileno con el extranjero? ¿Cómo lo ven? No, súper bien, somos súper amables, nos encanta que vengan a visitarnos, de verdad, y todo eso. Y quien ya me conoce saben que me gusta picar de repente, ¿verdad? Y les pregunto, ¿y qué tal los venezolanos? Ah, no, es que es algo diferente, me dicen. Es que los venezolanos tal y tal y ta.
En México tenemos algo así, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿sí? Esta persona se me hizo bien interesante lo que decía, es que este venezolano, de verdad, que vienen diferente, tienen otra actitud, no saben trabajar y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, sí, a ustedes mexicanos sí lo recibimos, bueno, por lo menos a nosotros sí, pero a los venezolanos ellos sí no. Y nos pasa acá, de repente yo escuchaba a veces esa nacionalidad usada como un peyorativo. Es que esos venezolanos, es que esos venezolanos no saben trabajar, es que no sé qué. Y el día de ayer Mike, Edgar y yo estuvimos en una reunión en la que conocimos a un pastor venezolano que viene a servir a México, viene a servir con inmigrantes y viene a servirnos a nosotros. Es algo así como un buen samaritano. Y eso es una de esas cosas que yo digo, muchas veces, y lo digo, nos pasa también en México, no nada más en Chile. Muchas veces tenemos, como decíamos de los niños, personas que consideramos menos, no sé si me explico. Y esta es una de las cosas más terribles que podemos hacer como seres humanos. Considerar a otras personas por su nacionalidad, por su condición económica o por cualquier cosa como ciudadanos de otra categoría, menos que nosotros. Pero esto es lo que ya existía hacia los samaritanos. Y gracias a Dios por la respuesta de Jesús. Porque ellos diciendo, esos traidores impuros no te quisieron recibir, oremos para que, porque además, a ver, sí es cierto que algunas personitas de Venezuela han hecho cosas indebidas en nuestro país, ¿verdad? Tal vez como estos samaritanos, y por eso tal vez nuestro instinto sería expulsémoslos, hagamos todo esto, no nos vamos a poder hablar de migración y todo eso, ¿no? Interesante que a nosotros nos pasa lo mismo en otros países y no podemos verlo cuando nos pasa aquí también, ¿no? Pero fíjate cuál es la respuesta de Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes antes estaban batallando por ver quién va a ser el mayor. Después ven a alguien participando del reino de Dios y lo corren. No tienen idea de qué espíritu son ustedes. Quieren eliminar estos samaritanos. Pero así como los niños, anteriormente también como las mujeres que en ese tiempo ocupaban una segunda categoría, el Hijo del Hombre, dice, no ha venido a perder las almas de los hombres, aún los samaritanos, aún los venezolanos, sino para salvarlas. Menciono esto de los venezolanos, hermanos, porque de verdad también creo que debe ser una exhortación a nosotros, ¿verdad? Si de repente tenemos esta actitud hacia ellos, a mí me habla mucho al corazón, ¿verdad? Este hermanito que encontramos ayer, de plano no podía esconder que era venezolano, ¿verdad? Uno le escucha hablar y se escucha totalmente. Y él vino a servirnos a nosotros, a nuestro país. Tuve la oportunidad de orar por él y agradecer por esto. Quiero explicar también un poco acerca de esto, tal vez para los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio. Y últimamente existe algo que llamamos un debate soteriológico, ¿verdad? Esta palabra soteriología es solo una palabra muy elevada para hablar de la doctrina de la salvación, la enseñanza de cómo nosotros somos salvos. Si han escuchado esto de la santificación, justificación, glorificación, varios términos por ahí, ¿verdad? Y se habla de una voluntad de Dios, pero se habla de que en algunos grupos, esta voluntad de Dios no es acorde al deseo de Dios. Y se habla de esta elección de reprobados, aprobados, y es todo un tema, ¿verdad? Ahí hay como diferentes posturas al respecto. Ahora, hermanos, yo lo he dicho acá, pero creo que esto más va hacia la rama de la metafísica. No es interesante que estamos teniendo como a veces estas discusiones metafísicas y las llamamos teológicas, pero esto de la voluntad, del libre albedrío, no es algo que realmente la Biblia se esfuerce mucho en estudiar. Más bien nosotros nos esforzamos en estudiarlo para extraerlo y no está mal, un día podemos platicar de eso. Pero hay algo que a mí sí me parece innegable cuando veo la palabra de Dios, que es observar estos principios. Primera de Timoteo, 2 del 3 al 4, dice esto: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que los hombres sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Muchas personas en este tiempo esperaban el día del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a ser librados de los romanos? ¿Cuándo nos vas a liberar? ¿Cuándo vas a regresar por tu pueblo y liberarnos a todos? Pero dice que esto no lo tienen por tardanza, sino que dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la actitud que tiene hacia nosotros nuestro Señor. Y esto, hermano, no es nada más del Nuevo Testamento, lo encontramos en el Antiguo Testamento también. Ezequiel 18:23. Yo quiero la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartara de sus caminos. Continúa Ezequiel desarrollando la idea, ya la leen ustedes,
Y en el 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Por eso no me gusta, ¿verdad?, entrar a estos debates de, bueno, es que este es el deseo de Dios, pero no es lo mismo que la voluntad de Dios y escogió reprobados y todo eso. Puede ser que hay algunas cosas, pero hay algo que nosotros tenemos presente aquí acerca de esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, Jonás habla también de esto, como un hombre no quería tener misericordia de un pueblo pagano y sin embargo el Señor lo manda y todos se convierten y él se enoja más, ¿verdad? Creo que a veces nos puede llegar a pasar. Y tal vez si tú eres como yo, alguna vez sinceramente sí le has deseado el mal a una persona o inclusive a un grupo de personas. Y sabes, incluso puede que puedas justificar el por qué te sientes así. Sin embargo, hermano, nuestro Dios desea salvar más de lo que desea perder almas. Hermano, si alguna vez tu sentir ha sido como el de aquellos 2 discípulos, como ya te dije en otro pasaje llamado los hijos del trueno, hoy tienes la oportunidad de dejar atrás el juicio que se ha creado en tu corazón hacia alguna persona o tal vez un grupo de personas, una nacionalidad. Y tal vez sea una oportunidad para darle la oportunidad a aquella misericordia que Dios ya siente por todo el mundo. Y sabes, hermano, esta es la verdadera vocación del reino. Vamos a leer la última porción que va del 57 al 61. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Recuerdan que habíamos dicho esto, ¿verdad? El ejemplo primero de quien vivía así era Jesús. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto que acabamos de leer es algo bastante duro, ¿verdad? Quiero explicar porque no quiero decir que no sea tan duro, es igualmente duro, pero tal vez explicar y contextualizar. ¿Qué significa esto de enterrar a mi padre? No significa que él ya estaba pues en el ataúd y nada más faltaba enterrarlo, ¿verdad? Significa espera a que mi padre muera. No es como cuando de repente, no sé en qué familia de repente eso pasa, ¿verdad? Que decimos, es que yo no quiero que mis hijos se vayan, yo quiero que mis hijos se queden acá con nosotros. El mexicano es similar al judío en ese sentido, ¿verdad? Nos gusta tener a los hijos un buen rato, ¿verdad? Y pues tal vez acá es el hijo, ¿verdad? Que dice, deja que entierre a mi padre, deja que él fallezca y cuando él fallezca te sigo. Aquí no sabemos si de repente le faltaban unos meses, unos años, ¿verdad? Pero él le dijo, no eres digno de mí porque el momento es ahora. Sí me explico, ¿verdad? No es como algo de, uy, no, ya lo tienen ahí, nada más déjame lo entierro y vengo, ¿no? No se trata de eso. También el otro dice, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, ¿no? Que es prácticamente lo contrario, creo yo, ¿no? O sea, deja que primero pues se vayan todos los que están en mi casa, digamos, todas mis responsabilidades y yo te seguiré, ¿no? Que es muy similar a, creo, lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Si alguno acá, pues de repente ha sentido un llamado por parte del Señor, creo que una de nuestras tendencias es a posponerlo, ¿verdad? Yo de verdad creo que lo he intentado posponer varias veces, pero el Señor no me permite, ¿no? En el que el Señor me dice, haz esto. Y yo le digo, sí, Señor, pero espérame poquito. Y te cuento así una anécdota rápida, ¿no? Ya mis papás me perdonaron por esto, creo yo. Pero cuando yo estaba en el instituto bíblico, no estaba en el instituto bíblico, sino en el campamento, en Palabra de Vida. Y estando allá, pues justamente yo estaba haciendo mi examen, o había hecho ya mi examen para entrar al Politécnico. Yo quería ser ingeniero en aeronáutica. Y estando en el instituto bíblico, como que empecé a sentir algo, que ya desde ese año empezaba a sentir, antes había unas conferencias misioneras, que era como que, creo que el Señor me está llamando a algo, me está llamando a algo, me está llamando a algo. Y de repente yo me acuerdo de una oración que le hice al Señor, porque dije, es que no quiero. Dije, Señor, por favor, le rogué, permíteme terminar mi carrera, permíteme hacer todo esto y de verdad mi carrera, yo pienso que de esta manera te puedo servir, porque si soy ingeniero en aeronáutica, le sé esto y esto, y hay pilotos que viajan a los países y no sé qué. Dije, yo te puedo servir mediante esto, pero déjame por favor terminar lo que yo quiero hacer. Muy similar a esto que estamos viendo acá, y tal vez muy similar a lo que alguno de ustedes puede identificarse con ello. El Señor te está mostrando algo ahorita y dices, sí, Señor, sí quiero, de verdad que sí quiero, pero aguántame poquito. 1 año, 2 años, nada más, 15 años.
Pero aquí hay una realidad que vamos a ver acá y conviene explicar justamente pues este ejemplo que Jesús nos está diciendo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Y si como yo creciste en la Ciudad de México, pues tal vez no entiendas mucho de cómo funciona esto, qué tiene que ver, ¿no? Yo también sí he viajado al campo bastante y medio ya lo he entendido, ¿no? Pero aquí ustedes ven precisamente pues unos bueyes y una maquinita, ¿no? Que sirve para hacer yunta. La yunta que sirve para hacer pues justamente líneas en el piso, ¿verdad? Y en esas líneas pues es donde se siembran las semillas y quedan como protegidas. Perdónenme, tampoco entiendo muchísimo, ¿verdad? Pero el chiste es que yo lo que entiendo es cómo se hacen las líneas. Una persona va guiando a los bueyes y justamente los va llevando en una dirección y tiene que estar constantemente. Entonces, si me pueden hacer el favor, por ejemplo, de mirar esa cruz, la que está aquí atrás, imagínense que ustedes están hasta atrás y caminan hacia ella, ¿no? ¿Qué va a pasar si de repente no fijan su mirada en la cruz y de repente se van desviando hacia acá o hacia acá? La mirada nada más. Muy probablemente lo que vamos arrastrando va a irse en otra dirección. Yo ahorita, por ejemplo, percibo tal vez ese poste que está allá atrás, ¿no? Y yo voy caminando hacia este poste y arrastrando algo. Si yo mantengo mi mirada en ese poste, voy a ir con una dirección correcta. No sé si me explico, es simplemente eso, ¿no? Entonces, cuando alguien traía esta yunta y los bueyes jalando, tenía que mantener fijo esa dirección hasta que terminara la línea, porque si no, pues se le iba a enchuecar, peor tantito. ¿Qué pasa si se pone a mirar hacia atrás? Totalmente chuecas esas líneas, ¿verdad? Y luego ahí para poder ir cosechando o sembrando, pues iba a ser bastante complicado. Pues esto es a lo que justamente Jesús está diciendo. Ninguno que ya empezó a avanzar en una dirección, que mira hacia atrás, es digno de él. Durísimo. Para mí fue durísimo entender algo así. Ninguno que está dispuesto a perder el enfoque de lo que realmente es importante es digno de participar de la labor más importante que existe: ir y anunciar el reino de Dios. Mientras vamos hablando de esto, me gustaría que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 12. No te terminé de contar la historia, ¿verdad? Pero en esta historia en la que pues yo justamente fui después y le dije a mis papás, oigan, me quiero al Instituto Bíblico, me dijeron, no. ¿Cómo crees, verdad? Y tal vez ahí de alguna manera sí puedo decir que uno puede amar más al Señor y eso siempre va a ser beneficioso, ¿verdad? Mis papás hoy en este momento están acá, ¿verdad? Gracias a Dios. Hay otro pastor muy querido mío que justamente sus papás, aún en la iglesia en la que él pastorea, no se congregan. Y es una tristeza, ¿verdad? Pero algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir va a ser de seguir al Señor. Por más que eso represente abandonar cualquier otra cosa, vale totalmente la pena y es un camino que podemos empezar a seguir. Pero yo te propongo esto: si ya has tomado la decisión o quieres tomar la decisión de empezar a seguirlo, la única manera de seguir siendo digno de ese llamado es no mirar hacia atrás. Hebreos 12, 1 al 2 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esto acordémonos que viene después de Hebreos 11, donde se mencionan todos estos llamados, entre comillas, héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Si nosotros hemos de fijar una mirada, yo te decía, fíjala en la cruz. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se humilló, se hizo pequeño y hoy está a la diestra de Dios. Pero ¿cómo se logra esto? Puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe, hermano? Híjole, no quiero aprovecharme, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos el que lleva a los bueyes, ¿verdad? A veces nosotros somos el animalito. Y a veces de verdad podemos llegar a desviarnos por cualquier camino. Teniendo a Jesús delante de nosotros, empezamos a perseguir una posición como los discípulos. ¿Quién de entre nosotros va a ser el mayor? O de repente empezamos a ver que la economía nos falta, ¿verdad? Y nos empezamos a distraer. O de repente son las envidias, vemos que yo no pude sacar a los demonios y este fulano lo está haciendo en el nombre de Jesús, y eso me desvía de mi camino. Mirando el objetivo, mirando hacia dónde tengo que llevar la yunta, me desvío a cualquier lugar. O en una de esas digo, ya estuvo, ya no quiero más. ¿Qué es lo que representa el verdadero reino de Dios? Mencionábamos al principio que existe un reino que es el mío, ¿verdad? El que yo quiero seguir, el que naturalmente yo tengo esa tendencia a decir, eso es lo que yo quiero hacer. Puedes hacerlo, ya hemos hablado de esto. Todos acá tenemos la libertad de hacer lo que queramos con nuestra vida.
pero no hay mucho propósito en esto. En palabras de Jesús, no hay mucha grandeza en esto. Y algo que yo me di cuenta es que, pues tal vez persiguiendo justamente mis propios sueños, yo estaba buscando una grandeza de acuerdo a lo terrenal, algo que la gente de este mundo va a reconocer. Pero algo que me dijeron y algo que cambió mucho mi perspectiva era lo siguiente. Y yo he hecho esta pregunta, no sé si la he hecho acá, pero en otros lugares, ¿no? Les voy a decir directamente que es a lo que yo apuntaba. Yo apuntaba a ser como Rodolfo Neri Vela. ¿Quién es Rodolfo Neri Vela? ¿No saben? El que, no nada más un astronauta, el primer astronauta mexicano. ¿Quién sabía esto acá? Un hecho bastante importante. ¿Quién lo recuerda? Una persona en un grupo de este tamaño. ¿Quién es Jesús? Aún las personas que están afuera saben, para bien o para mal. Me dijeron, lo que tú puedas hacer lo van a recordar 2, 3 generaciones más. Pero a Jesús lo van a reconocer todos. Otra, Dietrich Bonhoeffer. Un hombre importantísimo que ha trascendido muchas, pues ya por lo menos décadas. Pero aún así nadie lo conoce más que a Jesús, o lo conocemos a Él por lo que ha hecho por Jesús. Hermanos, lo que nosotros podemos hacer no es nada relevante, pero hay algo que en nuestra vida sí puede servir para algo: seguir edificando un camino para que la gente conozca a Jesús. Y si en nuestra vida no nos recordaron, algo que sí nos puede dar gloria a nosotros, y fíjense la palabra que estoy usando, gloria, es que seamos un vehículo en el que Jesús viaja y trascienda hacia las generaciones futuras. Y eso es lo que de verdad a mí me encantaría que fuéramos, hermanos. Que fuera lo que en nuestro propio reino queramos hacer y lo que queramos lograr, decidamos poner nuestra vida al servicio de otros en el nombre de Jesús, para que su nombre trascienda generación tras generación. Que Dios bendiga a nuestra iglesia y que eso sea lo que se materialice en lo que podamos hacer acá, no en nuestras fuerzas, sino en las del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre de hoy, te agradecemos, Señor, por esta tu palabra. Gracias por esta exhortación, Señor, que tú nos haces a poner nuestros ojos en ti, Señor. A tal vez no desviarnos a esas perspectivas cerradas, Señor, de celo, a esas perspectivas tal vez de buscar alguna posición o algún lugar en tu reino, Señor, de acuerdo a algo que no nos corresponde, Señor. Yo te pido porque más bien tú transformes nuestra forma de ver las cosas, de modo que a quien sirvamos es a ti, Señor, y que la grandeza que alcanzamos sea la verdadera grandeza, Señor, que es la grandeza de tu nombre, Señor, de predicar tu evangelio, de poder participar de tu reino, Señor. Gracias te damos por esto, Señor. Te pido, Señor, porque tú nos guíes, te pido porque seas tú, Señor, quien en todo esto nos muestre cuál es ese propósito que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Que en todo, Señor, nosotros aprendamos a ser fieles, recuerda nuestro llamado, Señor. Y si hay alguno aquí, Señor, que tal vez está posponiendo esta decisión de seguirte, Señor, aun cuando tú ya le has llamado, Señor, yo te pido porque tú puedas convencerle, Señor, de que esto es lo mejor que puede hacer con su vida, Señor, algo de propósito, y que siguiéndote, Señor, estas personas no vienen atrás, Señor, porque de esta manera no vamos a ser dignos de tu llamado. Te pedimos porque así nos guíes, en el nombre de Jesús. Amén.